Estaba pensando, recién mirando esta imagen, es increíble lo que una foto produce, ¿no? Produce una sensación ambigua, como de tiempo perdido, de instante que se detiene. Y en esta novela, Un comunista en calzoncillos, el personaje, tu personaje, va a un club. Es también un ambiente cerrado el club, ¿no? La vida, todo transcurre en la novela, la vida social, gran parte transcurre en el ámbito... Sí, pero son esos clubes de barrio que son cerrados, pero que va todo el barrio, ¿no? Me parece que... Vos sabés que me pasó con este libro, a diferencia de otros, este libro cuando salió ya estaban todas las redes sociales instaladas, con lo cual la comparación con otros es difícil, pero la cantidad de mensajes de gente que recordó su club a partir de esto, que recordó algo de la infancia con su padre, etcétera, provocó muchísima identificación y mucho por el lado del club, porque antes en casi todos los barrios había un club, íbamos a la pileta, íbamos a jugar al básquet, o sea, lo que sea, ¿no? Sí, yo no diría que es una cosa cerrada, sino más una cosa comunitaria. A veces se van perdiendo cosas comunitarias que antes había, ¿no? Y bueno, y aparecen otras, obviamente. Vos sabés que, bueno, nos acompañan representantes, alumnos, alumnas de distintas instituciones, por ahí tenía el papel, pero me acuerdo igual. Taller Escuela Agencia, del Taller de Periodismo Crónica, de la Casa de la Cultura de la Villa 21 y de la ONG 6 de agosto. Y creo que tenemos ya la primera pregunta. Te quería preguntar si existe algo del género policial. Si existe, ¿dónde decís? En las novelas... Sí, en las novelas de ella. Sí, mira, en realidad Betty Boo yo la escribí sentada en el género policial, o sea, dije, esta va a ser una novela policial. Las anteriores, que muchas veces están en las librerías en el género policial o me invitan a festivales del género policial porque se consideran novelas policiales, yo no las escribí pensando que eran del género policial. Yo estaba escribiendo sobre la década del 90 en la Argentina, por ejemplo, y con determinados personajes que tuvieron una crisis económica. En el medio apareció la muerte, entonces aparece la muerte, el enigma, la búsqueda de la verdad, hay una investigación y eso lo corre hacia el policial. Pero en ninguna de las anteriores, ni en Elena Sabe, ni en Las grietas de Jara, ni en Tuya, por más que hay una trama policial, yo me senté pensando, voy a escribir una novela policial. El policial me agarró de camino en la escritura. En esta novela, en Betty Boo sí lo tomé como decisión. Ya me había pasado tantas veces que dije, esta me voy a plantar en el género. Y a mí me parece que la novela policial, me gusta una frase que usa Mempo Giardinelli en alguna conferencia que dio en México, que tiene que la estructura del policial tiene una ética, que es la ética de la verdad, y por eso atrae tanto, ¿no? Porque hay tantas cosas donde uno después no va a saber la verdad, pero se supone que el policial tiene una ética de la verdad, y lo que se está buscando es la verdad y se va a saber la verdad, ¿no? En Betty Boo está muy claro que uno se entera de la verdad, pero la verdad no puede ser dicha. Exacto, sí, y la justicia no necesariamente va a actuar en función de esa verdad, claro. También está en Betty Boo, ¿no? Claro. Que está tomado de Rodolfo Walsh cuando él dijo algo así como, bueno, si no hay justicia, por lo menos que se sepa lo que pasó, que se sepa la verdad, ¿no? Uno a veces siente que la justicia a lo mejor llega, a lo mejor no, pero querés saber qué fue lo que pasó. Es muy interesante en Betty Boo el modo que la aparición y la mención de Walsh, con Brenna como intermediario entre el nuevo periodismo y Walsh, interpela a ese mundo editorial actual, sí, ¿no? Y también a la profesión misma. Sí, totalmente. Igual pienso que digamos, el momento de Walsh era otro momento donde digamos, él hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, ¿no? Que es eso, que hoy, por suerte, tenemos otras posibilidades, ¿no? De cualquier manera, vos como novelista también interpelás a esa realidad de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. A mí me cuesta mucho. Un comunista en calzoncillo es la primera vez que me alejé unos años del hoy, digamos. Generalmente cuando escribo una novela estoy demasiado pegada con mis personajes a lo que está pasando, los saco a caminar por estas calles, por este mundo, por estas ciudades y bueno, la realidad también entra en la novela, ¿no? ¿Otra pregunta por ahí? Sí, mi pregunta es, ¿qué consejo darías a alguien que escribe y todavía no pudo publicar su obra? Son dos temas distintos, ¿no? O sea, alguien que escribe y alguien que no pudo publicar su obra. Alguien que escribe, el consejo es leer. O sea, si alguien quiere escribir y no lee mucho, me parece que le va a costar mucho tener un manuscrito que después pueda ser publicado.
Me ha pasado alguna vez que fui a dar una conferencia y una persona me dijo que había comprado mi libro, entonces dije, bueno, ojalá que lo leas, porque comprarlo solamente no es la gracia, sino leerlo. Y me dijo, no, sí, es el segundo libro que voy a leer en mi vida. Y a continuación me dijo, mira, tengo 10 manuscritos, quería saber si vos me podés ayudar a publicarlo en algún lado. Yo pensaba, ¿qué seguridad tiene que tener una persona que leyó un solo libro y a lo mejor lee uno mío para decir que tiene 10 manuscritos que le gustaría publicarlos, ¿no? Me parece que yo casi podría afirmar que debe tener problemas esos textos, porque es muy difícil que alguien pueda escribir desde la nada, desde no tener ninguna base literaria, ninguna lectura, algo que digamos que tenga valor literario, es bastante difícil. O yo diría imposible, pero no quiero ser terminante, ¿no? Y después lo de la publicación es muy complicado. Hay un montón de gente que tiene buenos textos que no han sido publicados. Yo quiero creer que un buen texto a la larga se publica. Hoy hay muchas más posibilidades, porque una de las cosas que pasó con la crisis del 2001 es que aparecieron muchas editoriales pequeñas que permitieron publicar a gente que no era tan conocida. No es como la editorial grande que tiene que hacer una apuesta a un autor que sabe que lo va a vender porque tiene que recuperar los costos y tiene una política editorial relacionada con eso. Las editoriales más independientes pueden a lo mejor hacer una tirada de 500 ejemplares, de 1000 ejemplares, y eso permitió que mucha gente que antes no podía publicar, publique, pero también otra cosa adicional que es muy interesante, que es la circulación transversal en Latinoamérica de la literatura, porque antes, para que un uruguayo sea leído en Argentina, tenía que ir a España, validarse en la casa matriz y mandarlo a la casa de Buenos Aires casi, ¿no? Y nos hemos pasado muchos años sin leernos cruzadamente, más que, bueno, obviamente los que son muy conocidos, muy famosos, etcétera. Hoy, entre esta circulación que yo me canso de ver en ferias de Latinoamérica, a el dueño de una editorial independiente que se va con el bolsito con sus libros a llevarlos a la feria, y ese material circula, ¿no? Y después, bueno, el tema de las redes, ¿no? Que permite que mucha gente que antes no tenía dónde publicar suba textos que otros leen, que en definitiva eso es lo que uno cuando escribe quiere, ¿no? Que el texto circule y que se lea. Vos decís que hay que leer mucho. El personaje Betty-Boo lee caminando. ¿Vos también lees caminando? Sí. Eso me llamó la atención. Sí, me resulta ¿Cómo va? Pero eso podés hacerlo solo en un ámbito protegido del tránsito. Sí, pero si nunca estás protegido de los cordones, de Cuidado otras con cosas, esto no. de leer caminando en la calle, ya bastante pero en peligroso. Una plaza, en Buenos Aires sí, en una plaza podrías leer caminando. Claro. De todos modos, me viene de muy chica, mi papá, ese del libro, también hacía eso, y yo estudiaba en mi casa, y en mi casa estaba separada de mis abuelos por una especie de caminito que llevaba hasta el fondo, que está ahí contado, y yo iba con el manual estudiando y venía, iba y venía. Y mi papá decía que eso lo hacían los peripatéticos. Yo no sé si después lo traté de buscar por ahí a ver si era verdad que había una escuela filosófica que lo hacía, pero yo le creo a mi papá. Así que... Hoy no recomiendo leer caminando, cruzando la calle. Ya bastante peligroso mandar mensajes de texto. Sí. Hoy se escribe caminando. Hoy se escribe, sí, y es totalmente. peligroso. Y leyendo los mensajes de texto. Y ni que hablar sin escuchar las bocinas con los auriculares, ¿no? Sí, tengo una amiga que terminó fracturada por eso, porque se llevó algo puesto mientras contestaba un mensaje de texto y... peligroso. ¿Otra pregunta? Me llamo Victoria y quería saber si sufrís ver la página en blanco y cómo superás los momentos de bloqueo. Yo en realidad no tengo otros problemas, no ese. Y creo que tiene que ver con el entrenamiento de la escritura de guión. Vos cuando escribís guiones, sobre todo para televisión, hay gente que está esperando tu guión para filmar un capítulo y vos te tenés que sentar y escribir a lo mejor 50 páginas en un día y las tenés que escribir. Entonces vos lo escribís desde el oficio. Eso en la literatura no sirve a veces porque vos no querés hacer una página desde el oficio nada más, sino que tiene que tener otra cosa. Pero lo que no me pasa es la página en blanco. Entonces lo que sí me pasa es que yo voy a escribir igual y a lo mejor tengo que después tener el cuidado de corregirlo o de tirarlo, porque no siempre todo lo que escribí sirve, ¿no? Por eso te digo que no me pasa de sentarme y no saber qué escribir. Sí me pasa que lo que escribí no sirvió y lo tengo que tirar, o lo tengo que corregir demasiado, o lo tengo que cambiar, o lo que sea, ¿no? Son otros problemas. Estamos hablando mucho de Betty-Boo, que está en cartel. No hablamos de las gritas de Jara, que también hay algo de premonitorio. Ahí relatás una historia que tiene que ver con un arquitecto, la construcción de un edificio y un vecino que comienza a acosar al arquitecto con alguna razón en torno a una grieta que le apareció en la casa.
Sí, ahí vos sabés que, bueno, ha habido derrumbes Hace en poco, muchísimos. después de la sí, novela hubo uno. varios. Y también me dicen, bueno, justo vos lo escribiste y después pasó. No, justamente el Estaba padre cantado. de mis hijos, el padre de mis hijos es arquitecto y yo me he cansado de escuchar cuentos de situaciones así, de cómo hay que tomar determinadas medidas para que no te pase esto, cómo hay que apuntalar, etcétera. O sea, es algo que lamentablemente los obreros de la construcción lo conocen desde hace mucho tiempo, porque Claro. el asunto es que muertes en la construcción de ese tipo han habido siempre. Llaman la atención cuando además se cae un edificio al lado Claro. y los afectados ya son digamos, vecinos, ese tipo de cosas, pero los accidentes de derrumbes en las construcciones son de larga data. No hemos contado el final de ninguna novela, así que pueden leerla. Recomiendo que las lean. Otra pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Noelia y quiero preguntarte si se puede transmitir el placer y el gusto por la lectura. Y otra pregunta es si de repente vos crees que es capaz un libro de cambiarle, que me digas, que me recomiendes a una persona. ¿Uno o dos? ¿Que le cambie la vida a una persona? Sí, decís? sí, que le cambie el mundo. ¿Qué libros recomendarías? Que Bueno, no dejen de leer. Yo, con respecto a incentivar la lectura, yo creo que, digamos, hay mucha gente que hace bien el trabajo de incentivar la lectura, lo hace Mempo Giardinelli en el Chaco, lo hacen las abuelas cuentacuentos, lo hace, digamos, determinadas políticas culturales. Uno propiamente con sus hijos, con su entorno y demás. A veces se puede, a veces no se puede. No hay obligación de leer. Es una lástima si se lo pierde la gente, pero bueno, puedes obligar a alguien que deje de hacer otra cosa para que lea, porque es la decisión de cada uno. Es una pena que se lo pierde. A mí lo que me parece que se debería poder transmitir, o lo que sería bueno transmitir, es eso, ¿no? Lo que te estás perdiendo. A mí me parece, tengo una anécdota de que uno de mis hijos, yo por donde vivo, tengo que andar mucho en auto y siempre llevo un libro o varios libros, porque uno nunca sabe si te detiene una situación en un No me lugar. digas que lees manejando. No, eso quédate tranquilo. Pero a veces tenés que parar en un lugar, hacer tiempo, no sé qué, siempre llevo algún libro. Y entonces muchas veces está el libro sobre la luneta, ¿no? Y entonces mi hijo era muy chico y un día agarra uno de esos libros, cualquiera, y me dice, ¿me explicás qué hay acá adentro que lo llevas a todas partes? Y yo pensaba, bueno, esa es una buena pregunta, que si uno genera esa pregunta y el otro tiene el deseo de ver qué hay adentro, a lo mejor se engancha con la lectura. Es también interesante cómo hay muchos operadores que ayudan a introducirse en la lectura por el lugar adecuado, porque si vos fracasás con algunas elecciones primarias, bueno, después a lo mejor te cuesta más. Pero me parece que es eso, generar el deseo, que el otro sienta que ahí hay algo que se está perdiendo si no lo lee. Mucho más que eso me parece que no se puede hacer, ¿no? Más allá de lo que se haga en los colegios, los padres leyendo a la noche, etcétera, pero después es una decisión de cada individuo, si va a leer o no va a leer. ¿Es cierto que alguna de tus novelas trabajaste en un taller literario? Bueno, Las Viudas de los Jueves, cuando yo la estaba escribiendo, estaba en el taller de Guillermo Sacomano y yo fui llevando cada capítulo y lo íbamos leyendo con mis compañeros. Y en muchos capítulos me acuerdo que tenía un compañero, Cristian Domingo, que me terminaba el capítulo y me decía, decime que esto no es cierto, por favor. Es importante el que te lee las novelas cuando son manuscritos todavía, ¿no? Para mí es muy importante. Hay escritores que trabajan toda la novela sin que las lea nadie. Yo tengo un grupo de amigas escritoras con las que nos juntamos y nos leemos lo que estamos escribiendo y para mí es fundamental, me da una tranquilidad a veces pasas muchas veces por el mismo lugar y no te das cuenta de determinados errores, de palabras que no están bien, que no suenan, que no hay un tono, que no hay un ritmo y la escucha del otro a mí me sirve muchísimo. Como las amigas de Betty Boo, lean Sí. la novela y vean la película. A veces se ve primero la película y después la novela. Como quieran. Como quieran. Desde ya, muchísimas gracias, especialmente por toda tu obra y por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes.